Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar sobre algo que puede transformar profundamente nuestras vidas: la oración. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tenemos al conectarnos directamente con el Creador del universo? Es algo realmente extraordinario, ¿no es cierto? Imagina esto: el Dios que formó las estrellas, que pintó el cielo con colores deslumbrantes, que creó cada detalle de la naturaleza que nos rodea. Ese mismo Dios quiere tener una relación personal con nosotros. En Jeremías 33:3, Él nos dice: «Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces». ¿No es increíble? Sin embargo, muchas veces nos preguntamos: ¿cómo podemos mejorar nuestra vida de oración? ¿Cómo podemos realmente aprender a hablar con Dios y ver nuestra vida cambiar? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Y créeme, vale la pena quedarse hasta el final, porque cada tema que trataremos puede ser la clave para una revolución en tu vida espiritual. Empecemos hablando de algo que todos deseamos profundamente: la paz interior. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras en medio de una tormenta, con problemas y preocupaciones atacándote por todos lados? En esos momentos la paz parece algo tan lejano, ¿verdad? Pero la Biblia nos cuenta una historia fascinante que puede cambiar completamente nuestra perspectiva. En Marcos 4:35-41 encontramos a Jesús y sus discípulos en una situación bastante desafiante. Estaban en un bote cuando, de repente, una tormenta violenta se levantó. Las olas eran tan altas que cubrían el bote. Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban aterrorizados. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento de crisis? Durmiendo tranquilamente en la popa del bote. Los discípulos, desesperados, lo despertaron gritando: «¡Maestro! ¿No te importa que perezcamos?». La reacción de Jesús es simplemente impresionante. Él se levanta, reprende al viento y dice al mar: «Cálmate, enmudece». Y en un instante, la tormenta se detiene y una gran calma se apodera de todo. Esta historia nos enseña algo valioso sobre la oración y la paz interior. Así como Jesús trajo paz al mar agitado, la oración constante puede traer serenidad a nuestro corazón turbulento. Cuando oramos, esencialmente estamos despertando a Jesús en nuestra vida, invitándolo a calmar las tormentas que enfrentamos. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces nos sentimos como esos discípulos, luchando contra olas de preocupación, miedo o ansiedad? Parece que en cualquier momento seremos engullidos por nuestros problemas. Pero la oración tiene el poder de cambiar todo eso. En Filipenses 4:6-7, el apóstol Pablo nos da un consejo valioso: «No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Date cuenta de que Pablo no dice que nuestros problemas simplemente desaparecerán, pero promete algo aún más valioso: una paz que va más allá de nuestra comprensión. Es como si, en medio de la tormenta, pudiéramos experimentar una calma interior inexplicable. Pero ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aprender a buscar a Dios en oración en los momentos de caos para experimentar su paz? Primero, es importante entender que la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias externas. En Juan 14:27, Jesús dice: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden». La paz de Dios es diferente a la paz que ofrece el mundo. Ella permanece incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose. Una forma práctica de cultivar esa paz es establecer el hábito de orar, especialmente cuando nos sentimos ansiosos o perturbados. Cuando sientas que la tormenta se está acercando, detente por un momento, respira profundamente
y comienza a hablar con Dios. No tiene que ser una oración elaborada. Puede ser algo tan simple como: Señor, me siento abrumado en este momento. Por favor, trae tu paz a mi corazón. Otra práctica poderosa es meditar en pasajes bíblicos que hablan de la paz de Dios. Por ejemplo, en Isaías 26:3 leemos: Tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Memoriza versículos como este y repítelos en tu mente cuando te sientas ansioso. Recuerda también que la paz interior no significa ausencia de conflictos externos. Incluso Jesús, el príncipe de paz, enfrentó oposición y dificultades. La diferencia está en cómo reaccionamos internamente a esas situaciones. La oración nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, recordándonos que Dios está en control, incluso cuando todo parece caótico. Es importante notar que desarrollar esta paz interior a través de la oración es un proceso, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Así como los discípulos de Jesús, que lo acompañaron durante 3 años y aún así se desesperaron en la tormenta, nosotros también necesitamos tiempo y práctica para fortalecer nuestra confianza en Dios. A medida que cultivamos este hábito de buscar a Dios en oración en momentos de caos, comenzamos a notar cambios en nuestra vida. Tal vez las tormentas sigan llegando, pero nuestra reacción ante ellas será diferente. En lugar de pánico, experimentaremos calma. En lugar de desesperación, tendremos esperanza. Y lo más increíble es que esa paz interior que encontramos a través de la oración no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a las personas a nuestro alrededor. Cuando mantenemos la calma en situaciones difíciles, nos convertimos en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas notarán algo diferente en nosotros y podrán ser atraídas a conocer la fuente de nuestra paz. Todos enfrentamos momentos en nuestras vidas en los que necesitamos tomar decisiones importantes. Puede ser sobre un nuevo empleo, una relación, un cambio de ciudad o cualquier otra elección que tenga el potencial de alterar significativamente el curso de nuestra vida. En esos momentos, muchas veces nos sentimos perdidos, inseguros sobre qué camino seguir. Es ahí donde la oración se convierte en una herramienta poderosa, no solo para encontrar paz, sino también para buscar la orientación divina. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que buscaron la dirección de Dios antes de tomar decisiones cruciales. Uno de esos ejemplos fascinantes es la historia de Gedeón, que se encuentra en el libro de Jueces. Gedeón era un hombre común, que se consideraba el más pequeño de su familia, parte de la tribu más débil de Israel. Sin embargo, Dios lo llamó para una tarea extraordinaria: liderar al pueblo de Israel contra los madianitas, quienes los oprimían. En Jueces 6:36-40, vemos a Gedeón haciendo algo interesante. Él pide a Dios una señal para confirmar su voluntad. Gedeón pone un vellón de lana en la era y dice: «Si el rocío moja solo el vellón y todo el suelo permanece seco, sabré que tú salvarás a Israel por mi mano, como has dicho». A la mañana siguiente, esto sucedió tal como lo pidió. Pero Gedeón, queriendo estar completamente seguro, pidió otra señal, invirtiendo la situación. El vellón debía permanecer seco y el suelo alrededor mojado. Nuevamente, Dios respondió a su petición. Esta historia nos enseña mucho sobre cómo buscar la orientación de Dios en nuestras decisiones. Primero, vemos que Dios es paciente con nuestras dudas e incertidumbres. Él no reprendió a Gedeón por pedir señales, sino que amablemente confirmó su voluntad. Esto nos muestra que podemos ser honestos con Dios acerca de nuestras inseguridades y pedir su guía clara. En Proverbios 3:5-6 encontramos un consejo valioso: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que, al tomar decisiones,
No debemos confiar solo en nuestra propia sabiduría, sino buscar la sabiduría de Dios. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos cultivar el hábito de consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes? Primero, es crucial establecer una práctica regular de oración. No debemos esperar hasta el momento de la decisión para comenzar a orar. Cuanto más desarrollamos nuestra relación con Dios a través de la oración diaria, más sintonizados estaremos con su voz y su voluntad. En Santiago 1:5 leemos: «Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da generosamente a todos sin menospreciar a nadie, y le será concedida». Este versículo nos anima a pedir sabiduría a Dios. Cuando enfrentamos una decisión importante, simplemente podemos orar: «Señor, necesito tu sabiduría en esta situación. Por favor, guíame y muéstrame el camino correcto a seguir». Otra práctica útil es la de escuchar en la oración. Muchas veces pensamos que orar es solo hablar con Dios, pero es igualmente importante crear espacio para escuchar. Esto puede incluir meditar en pasajes bíblicos relacionados con nuestra situación, quedarnos en silencio durante algunos minutos después de orar, o simplemente estar atentos a los pensamientos e impresiones que surgen durante el día. El rey David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, frecuentemente buscaba la orientación divina. En Salmos 25:4-5, él ora: «Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios mi Salvador, y mi esperanza está en ti todo el día». Esta oración puede servirnos como modelo cuando buscamos dirección. Es importante recordar que la guía de Dios no siempre llega de manera dramática, como en el caso de Gedeón. A veces llega a través de una paz interior sobre una decisión, un consejo sabio de un amigo cristiano, o un pasaje bíblico que de repente adquiere un nuevo significado para nuestra situación. Además, buscar la orientación de Dios no significa que no debamos usar nuestra razón o buscar consejos sabios. En Proverbios 15:22 leemos: «Los planes fracasan por falta de consejo, pero son exitosos cuando hay muchos consejeros». Dios a menudo nos guía a través de la sabiduría de otros, especialmente de aquellos que tienen una fe madura y conocen bien la palabra de Dios. Otro aspecto importante es la paciencia. A veces nos ponemos ansiosos por una respuesta inmediata, pero Dios puede elegir revelar su voluntad gradualmente. En Salmos 27:14 se nos anima: «Espera en el Señor. Sé fuerte y valiente, espera en el Señor». Esta espera no es pasiva, sino activa, continuando en oración y confianza en Dios, incluso cuando la respuesta no es clara de inmediato. También es crucial alinear nuestras oraciones por orientación con la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga su palabra. Por eso, familiarizarnos con las Escrituras es fundamental para discernir la voluntad de Dios en nuestras decisiones. A veces podemos temer tomar una decisión incorrecta, pero es reconfortante saber que Dios es más grande que nuestros errores. En Romanos 8:28 leemos: «Sabemos que Dios obra en todas las cosas para el bien de los que lo aman, de los que han sido llamados según su propósito». Esto no significa que todas nuestras decisiones serán perfectas, pero sí que Dios puede usar incluso nuestros errores para moldearnos y cumplir sus propósitos en nuestra vida. Al buscar la orientación de Dios en nuestras decisiones, también crecemos en nuestra fe y confianza en Él. Cada vez que vemos a Dios guiándonos, nuestra fe se fortalece para las próximas decisiones que enfrentemos. Es importante notar que buscar la orientación de Dios no se limita solo a las grandes decisiones de la vida. Podemos y debemos buscar su dirección en las pequeñas decisiones diarias también. Esto nos ayuda a desarrollar un estilo de vida de dependencia de Dios y sensibilidad a su voluntad.
A medida que practicamos buscar a Dios en oración para nuestras decisiones, comenzamos a notar un cambio en nuestra perspectiva. Nuestras elecciones dejan de ser solo sobre lo que queremos o lo que creemos que es mejor, y pasan a ser sobre alinear nuestra voluntad con la de Dios. Esto trae un sentido de propósito y dirección a nuestra vida que va mucho más allá de simplemente tomar buenas decisiones. Recuerda, Dios se interesa por cada aspecto de nuestra vida y desea guiarnos en cada paso del camino. Él promete en Isaías 30:21, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, síguelo. Que podamos cultivar una vida de oración que nos mantenga sintonizados con esa voz, listos para seguir la guía divina en cada decisión que enfrentemos. La vida cristiana a menudo se compara a un viaje, un camino que recorremos día tras día, y en este viaje inevitablemente nos encontramos con obstáculos, desafíos y, sí, tentaciones. Las tentaciones son esas situaciones o pensamientos que nos invitan a desviarnos del camino que sabemos que es correcto, que nos atraen a tomar decisiones que van en contra de los principios que valoramos. La Biblia no oculta el hecho de que todos enfrentamos tentaciones. En 1 Corintios 10:13 leemos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y Dios es fiel, no permitirá que seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Pero con la tentación proveerá también la salida para que podáis soportarla. Este versículo nos trae consuelo al recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas contra la tentación. Al mismo tiempo, nos da esperanza al prometer que Dios siempre proporciona una salida. Pero, ¿cómo podemos acceder a esa fuerza para superar las tentaciones? La respuesta está en la oración. Uno de los ejemplos más poderosos que tenemos en la Biblia sobre cómo enfrentar las tentaciones es la experiencia de Jesús en el desierto, narrada en Mateo 4:1-11. Después de ayunar durante 40 días, Jesús es tentado por el diablo de 3 maneras diferentes. En cada una de estas tentaciones vemos a Jesús respondiendo con la palabra de Dios y manteniéndose firme en su misión. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Jesús? Primero, notamos que incluso el Hijo de Dios enfrentó tentaciones. Esto nos muestra que ser tentado no es pecado. El pecado está en ceder a la tentación. En Hebreos 4:15 se nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, tal como nosotros, pero sin pecado. En segundo lugar, vemos la importancia de estar fundamentados en la palabra de Dios. Jesús respondió a cada tentación citando las Escrituras. Esto nos enseña que conocer y meditar en la Biblia fortalece nuestra resistencia espiritual. Pero ¿cómo encaja la oración en esta ecuación? Bueno, la oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios, nuestra fuente de fuerza espiritual. En Mateo 26:41, Jesús advierte a sus discípulos, velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Establecer una vida de oración constante es como construir un músculo espiritual. Cuanto más oramos, más fuertes nos volvemos para resistir las tentaciones cuando se presenten. La oración nos mantiene conectados con Dios, alineados con su voluntad y conscientes de su presencia en nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos orar específicamente con respecto a las tentaciones? Hay varias maneras de abordar esto en nuestra vida de oración. Podemos empezar orando de manera preventiva, sin esperar a que la tentación llegue para empezar a orar. Hacer de la oración una parte regular de nuestra rutina diaria nos ayuda a fortalecer nuestra determinación y a reconocer situaciones potencialmente tentadoras antes de que se conviertan en un problema. La honestidad en la oración es fundamental. Debemos ser sinceros con Dios acerca de nuestras debilidades. En Salmos 139, 23, 24, David ora, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad
y guíame en el camino eterno. Esta oración demuestra una apertura para que Dios examine nuestro corazón y nos guíe. Orar específicamente sobre áreas particulares de debilidad también puede ser muy eficaz. Si sabemos que tenemos una tendencia hacia cierta tentación, podemos enfocar nuestras oraciones en esa área. Por ejemplo, si luchamos con el enojo, podemos pedirle a Dios que nos ayude a controlar nuestro temperamento, que nos dé paciencia y amor hacia los demás, incluso en situaciones frustrantes. Usar las Escrituras en nuestras oraciones es otra herramienta poderosa. Podemos incorporar versículos bíblicos directamente en nuestras oraciones, como por ejemplo, orar Gálatas 5:16. Señor, ayúdame a caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Orar por discernimiento es crucial para reconocer las tentaciones por lo que realmente son. A veces, las tentaciones pueden parecer atractivas o inofensivas al principio. En Proverbios 2:3-5 se nos anima: si clamas por inteligencia y por entendimiento, alzas tu voz. Si la buscas como a la plata y la examinas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. La oración en comunidad también es un aspecto importante. Santiago 5:16 nos anima: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Encontrar un amigo de confianza o un grupo de oración donde podamos compartir nuestras luchas y recibir apoyo en oración puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad de resistir las tentaciones. Es importante recordar que la oración no es una fórmula mágica que hace que las tentaciones desaparezcan instantáneamente. En cambio, es una herramienta poderosa que nos conecta con la fuente de toda fortaleza espiritual. A medida que oramos, nos volvemos más sintonizados con la voluntad de Dios y más conscientes de su presencia en nuestras vidas. Además, la oración nos ayuda a ganar perspectiva. A menudo, cuando estamos en medio de una tentación, nuestra visión se nubla. La oración nos ayuda a dar un paso atrás y ver la situación con mayor claridad. Nos recuerda nuestras prioridades espirituales y lo que realmente importa a largo plazo. La oración también nos recuerda nuestra identidad en Cristo. En momentos de tentación, es fácil olvidar quiénes somos realmente. La oración nos reconecta con nuestra verdadera identidad como hijos amados de Dios. En Efesios 1:5 se nos recuerda que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Otra dimensión importante de la oración en relación con las tentaciones es la gratitud. Cuando nos concentramos en agradecer a Dios por todas las bendiciones en nuestra vida, eso cambia nuestra perspectiva. La gratitud nos ayuda a valorar lo que tenemos, en lugar de desear lo que no tenemos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Es crucial entender que superar las tentaciones a través de la oración no es un viaje solitario. En 1 Pedro 5:8-9 se nos advierte: sean sobrios y manténganse atentos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están pasando por los mismos sufrimientos. Este versículo nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, pero también que no estamos solos en esta lucha. Millones de cristianos en todo el mundo están enfrentando desafíos similares. Esto debería animarnos a perseverar y a buscar apoyo en la comunidad de fe. A medida que desarrollamos una vida de oración constante, comenzamos a notar cambios en nuestra capacidad para resistir las tentaciones. Puede que no ocurra de la noche a la mañana, pero con el tiempo nos volvemos más fuertes espiritualmente.
Empezamos a reconocer las tentaciones más rápidamente y a reaccionar ante ellas con más sabiduría. Recuerda, el objetivo no es nunca ser tentado, sino ser capaz de enfrentar las tentaciones con la fuerza que proviene de Dios. En Santiago 1:12 leemos: «Dichoso el que soporta la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman». El viaje para superar las tentaciones a través de la oración es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Habrá momentos de victoria y momentos de tropiezo. Lo importante es no rendirse, sino seguir buscando a Dios en oración, confiando en su gracia y misericordia. Además, cuando hablamos de oración, a menudo pensamos en pedirle cosas a Dios o buscar su guía. Pero hay una dimensión de la oración que es profundamente transformadora: la capacidad de moldear nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo que ocurre a medida que nos acercamos a Dios a través de la oración. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de personas cuyas vidas fueron transformadas radicalmente tras un encuentro con Dios. Uno de los casos más dramáticos es el de Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo. En Hechos 9:1-19 leemos sobre su conversión. Saulo era un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, pero después de un encuentro personal con el Señor resucitado en el camino a Damasco, su vida cambió completamente. Lo fascinante de esta historia es lo que sucede inmediatamente después del encuentro de Saulo con Jesús. En Hechos 9:11 leemos que el Señor le dice a Ananías: «Ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un hombre de Tarso llamado Saulo. Está orando». Aquí vemos a Saulo, el perseguidor, ahora en oración, comenzando un viaje de transformación que no solo cambiaría su vida, sino también la historia del cristianismo. Este ejemplo nos muestra que la oración no es solo algo que hacemos, sino algo que nos transforma. Cuando entramos en comunión con Dios a través de la oración, nos exponemos a su presencia transformadora. En 2 Corintios 3:18, Pablo, el mismo Saulo transformado, escribe: «Y todos nosotros, que con el rostro descubierto contemplamos la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con gloria cada vez mayor, la cual proviene del Señor, que es el Espíritu». Pero, ¿cómo ocurre esta transformación en la práctica? Un aspecto crucial es la confesión y el arrepentimiento. Cuando oramos, tenemos la oportunidad de examinar nuestro corazón a la luz de la santidad de Dios. El Salmo 139, 23-24 nos ofrece un modelo de oración para este tipo de autoexamen. «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». A medida que confesamos nuestros pecados y debilidades a Dios, experimentamos su gracia y perdón. Esto, a su vez, nos motiva a buscar una vida más santa. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Otro aspecto de la transformación del carácter a través de la oración es el desarrollo de una nueva perspectiva. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, comenzamos a ver el mundo y a nosotros mismos a través de sus ojos. Esto puede llevar a cambios profundos en nuestras actitudes y prioridades. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: «No se conformen al patrón de este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». La oración también nos ayuda a desarrollar los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre y dominio propio. Cuando oramos, pidiendo a Dios que desarrolle estas cualidades en nosotros, estamos cooperando con la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un aspecto crucial de la transformación del carácter es el desarrollo de la humildad. En la oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. Esto nos ayuda a combatir el orgullo y el egoísmo, que a menudo son las raíces de muchos problemas de carácter. En Santiago 4:6 leemos: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La oración también nos ayuda a desarrollar compasión por los demás. Cuando intercedemos por los demás, nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios. Comenzamos a ver a las personas como Dios las ve, y eso cambia la manera en que las tratamos. Jesús nos dio el ejemplo supremo de esto cuando oró en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Otro aspecto de la transformación del carácter a través de la oración es el desarrollo de la perseverancia. La oración constante, especialmente en tiempos difíciles, fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Santiago 1:2-4 nos anima: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada. Es importante recordar que la transformación del carácter es un proceso gradual. No debemos desanimarnos si no vemos cambios dramáticos de inmediato. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: Estoy convencido de que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La oración también nos ayuda a desarrollar un corazón agradecido. Cuando dedicamos tiempo a reconocer las bendiciones de Dios en nuestra vida, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver la bondad de Dios en todas las cosas, incluso en las circunstancias difíciles. Esto, a su vez, nos convierte en personas más positivas y agradecidas. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos instruye: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Otro aspecto importante de la transformación del carácter a través de la oración es el desarrollo de la integridad. Cuando estamos constantemente en la presencia de Dios, nos volvemos más conscientes de nuestras acciones y motivaciones. Esto nos lleva a buscar una vida de mayor honestidad y coherencia entre nuestras creencias y acciones. En Proverbios 10:9 leemos: Quien anda en integridad anda seguro, pero el que sigue caminos torcidos será descubierto. La oración también nos ayuda a desarrollar paciencia y autocontrol. Cuando aprendemos a esperar en Dios y a confiar en su tiempo, desarrollamos la capacidad de controlar nuestros impulsos y emociones. Esto es particularmente útil en situaciones de conflicto o estrés. En Efesios 4:2 se nos exhorta: sean completamente humildes y amables, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. El camino de la transformación a través de la oración nos lleva a explorar dimensiones aún más profundas de nuestra relación con Dios. A medida que crecemos en carácter, nos volvemos más conscientes de nuestras necesidades y fragilidades, así como del poder restaurador de Dios. Es en este contexto donde experimentamos otra faceta poderosa de la oración: la sanidad y la restauración. Muchas veces, cuando pensamos en sanidad, nuestra mente se dirige inmediatamente a la sanidad física, y de hecho, la Biblia está llena de ejemplos de sanidades milagrosas realizadas por Dios. Sin embargo, la sanidad que Dios ofrece a través de la oración es mucho más amplia, abarcando no solo lo físico, sino también lo emocional y lo espiritual. Una historia poderosa que ilustra esto
es la del rey Ezequías, que se encuentra en 2 Reyes 21:6. Ezequías estaba gravemente enfermo, y el profeta Isaías vino a él con un mensaje devastador. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque vas a morir, no te recuperarás. Ante esta noticia, Ezequías hizo algo notable. El versículo 2 nos dice: Ezequías volvió el rostro hacia la pared y oró al Señor. La oración de Ezequías fue sincera y emotiva. Le recordó a Dios su fidelidad y lloró amargamente. La respuesta de Dios fue inmediata y sorprendente. Antes de que Isaías saliera del patio central, el Señor lo mandó regresar y decirle a Ezequías: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te sanaré. Esta historia nos enseña mucho sobre la oración por sanidad y restauración. Primero, vemos la honestidad de Ezequías en su oración. No ocultó sus emociones a Dios, sino que expresó abiertamente su angustia. Esto nos recuerda que podemos ser completamente transparentes en nuestras oraciones. Dios no espera que seamos estoicos o que ocultemos nuestros sentimientos. Él quiere que vengamos a Él tal como somos, con todos nuestros dolores y temores. En segundo lugar, vemos la rapidez con que Dios respondió. Esto no significa que Dios siempre responderá instantáneamente a todas nuestras oraciones por sanidad, pero nos muestra que Él escucha y se preocupa profundamente por nuestro sufrimiento. En Salmos 34:18 se nos recuerda: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. La historia de Ezequías también nos muestra que Dios puede cambiar el curso de los eventos en respuesta a la oración. Inicialmente, Ezequías recibió una sentencia de muerte, pero a través de la oración, su vida fue prolongada 15 años. Esto nos anima a no subestimar el poder de la oración, incluso en situaciones que parecen desesperadas. Sin embargo, es importante entender que la sanidad y la restauración que Dios ofrece no siempre se manifiestan de la manera que esperamos. A veces, la sanidad física que buscamos no llega, pero experimentamos una sanidad emocional o espiritual profunda. El apóstol Pablo, por ejemplo, oró 3 veces para que Dios quitara su espina en la carne, pero la respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Esta respuesta de Dios a Pablo nos recuerda que, a veces, en lugar de eliminar nuestras dificultades, Dios elige darnos la fuerza para soportarlas. Esto en sí mismo es una forma de sanidad y restauración. Experimentamos el poder de Dios de una manera que quizás no habríamos conocido si nuestra oración inicial hubiera sido respondida de la manera que esperábamos. La oración por sanidad y restauración no se limita solo a nosotros mismos. Santiago 5:16 nos anima: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hay un poder especial en la intercesión cuando nos unimos en oración por los demás. Cuando oramos por la sanidad y restauración de otras personas, no solo estamos pidiendo a Dios que intervenga en sus vidas, sino que también estamos abriendo nuestro propio corazón al amor y la compasión de Dios por ellas. Esto puede llevar a una sanidad en nuestras propias relaciones y actitudes. Otro aspecto importante de la sanidad y restauración a través de la oración es el perdón. Jesús frecuentemente vinculaba la sanidad física con el perdón de los pecados. En Marcos 2:9-11, cuando sana al paralítico, Jesús dice: ¿qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto nos recuerda que muchas veces nuestra necesidad más profunda de sanación
está en nuestra alma. El perdón, tanto recibir el perdón de Dios como perdonar a los demás, puede traer una sanación profunda a heridas emocionales y espirituales que llevamos cargando durante años. La oración por sanación y restauración también nos recuerda nuestra dependencia de Dios. En una cultura que frecuentemente enfatiza la autosuficiencia, la oración nos pone en una posición de humildad, reconociendo que hay cosas que están más allá de nuestro control y que necesitamos la intervención divina. Al mismo tiempo, la oración por sanación no nos exime de la responsabilidad de cuidarnos y buscar ayuda médica cuando sea necesario. Dios muchas veces obra a través de médicos, terapeutas y otros profesionales de la salud para traer sanación y restauración. La oración y la medicina no son mutuamente excluyentes, sino que pueden trabajar juntas para nuestro bienestar integral. A medida que buscamos sanación y restauración a través de la oración, es importante mantener una actitud de gratitud, sin importar el resultado. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a mantener la perspectiva y a reconocer las muchas formas, a veces inesperadas, en las que Dios está obrando en nuestras vidas. La jornada de sanación y restauración a través de la oración es un proceso continuo. Así como nuestra necesidad de sanación física es recurrente a lo largo de la vida, nuestra necesidad de sanación emocional y espiritual también es constante. La buena noticia es que Dios siempre está listo para escucharnos y responder cuando clamamos a Él. A medida que nos sumergimos más profundamente en la vida de oración, descubrimos que no solo nos transforma y sana, sino que también nos capacita de maneras extraordinarias. Hay momentos en nuestras vidas en los que enfrentamos desafíos que parecen estar completamente fuera de nuestras capacidades. Es en esos momentos cuando experimentamos otra dimensión poderosa de la oración, el poder para hacer lo imposible. La Biblia está llena de historias de personas comunes que, a través de la oración, vieron a Dios hacer lo imposible. Una de esas historias inspiradoras es la del profeta Elías en el Monte Carmelo, narrada en 1 Reyes 18, 20, 40. En este relato dramático, vemos a Elías enfrentando a 450 profetas de Baal en un desafío público para demostrar quién era el verdadero Dios. El desafío era simple. Cada lado prepararía un sacrificio, pero no encendería el fuego. Clamarían a su Dios, y el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal pasaron horas gritando, bailando e incluso cortándose, pero nada sucedió. Luego llegó el turno de Elías. Él reconstruyó el altar del Señor con 12 piedras, preparó el sacrificio y para hacer el desafío aún más imposible, mandó verter agua sobre el altar 3 veces, hasta que el agua desbordó y llenó la zanja alrededor. Entonces Elías oró. Su oración fue simple pero llena de fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu orden. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que estás haciendo que ellos vuelvan a ti. La respuesta fue inmediata y espectacular. El fuego del Señor cayó y consumió no solo el sacrificio, sino también la madera, las piedras, el polvo e incluso el agua en la zanja. El pueblo, al ver esto, cayó postrado y clamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Esta historia nos enseña mucho sobre el poder de la oración para hacer lo imposible. Primero, vemos el coraje de Elías al enfrentarse a una situación aparentemente imposible. Él estaba solo contra 450 profetas de Baal y aún así confió completamente en Dios. En segundo lugar, notamos la simplicidad y sinceridad de la oración de Elías. No usó palabras complicadas ni largas oraciones. Su oración fue directa y enfocada en la gloria de Dios.
Esto nos recuerda que la eficacia de la oración no está en la elocuencia de nuestras palabras, sino en la sinceridad de nuestros corazones y en la fidelidad de Dios. En tercer lugar, vemos que el objetivo de la oración de Elías no era solo realizar un milagro, sino que las personas reconocieran a Dios. Muchas veces, cuando oramos por cosas imposibles, es importante examinar nuestras motivaciones. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o simplemente nuestros propios deseos? La historia de Elías nos anima a orar con valentía. En Hebreos 4:16 se nos exhorta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. Sin embargo, es importante recordar que el poder para hacer lo imposible a través de la oración no es una varita mágica que usamos para obtener todo lo que queremos. Es una invitación para participar en la obra de Dios en el mundo. Cuando oramos por cosas imposibles, esencialmente estamos alineando nuestra voluntad con la de Dios y poniéndonos a disposición para ser parte de la respuesta. A veces, la respuesta a nuestra oración por algo imposible puede no ser exactamente lo que esperábamos. Dios puede elegir responder de maneras sorprendentes o inesperadas. Lo importante es mantener nuestra confianza en Él, sabiendo que sus caminos son más altos que los nuestros. La oración por cosas imposibles también nos enseña a perseverar. No siempre vemos respuestas inmediatas como en el caso de Elías. A veces somos llamados a seguir orando y confiando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. En Lucas 18:1, Jesús cuenta una parábola para enseñar a sus discípulos que deben orar siempre y no desanimarse. Cuando oramos por lo imposible, también somos desafiados a actuar con fe. Elías no solo oró, sino que también preparó el altar y el sacrificio. De la misma manera, nuestra oración por cosas imposibles debe ir acompañada de acciones que demuestren nuestra fe. A medida que concluimos nuestro recorrido explorando el poder de la oración, es importante recordar que la oración no se trata solo de obtener cosas de Dios, sino de desarrollar una relación íntima con Él. A través de la oración, experimentamos paz en medio de las tormentas de la vida, recibimos guía para decisiones importantes, encontramos fuerza para superar las tentaciones, vemos cómo nuestro carácter es transformado, experimentamos sanación y restauración, y somos testigos del poder de Dios para hacer lo imposible. La oración es una invitación a participar en la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es un privilegio increíble que tenemos como hijos de Dios. No importa en qué etapa de tu camino de fe te encuentres, puedes empezar hoy mismo a mejorar tu vida de oración. Comienza dedicando un tiempo específico cada día para la oración. Sé honesto con Dios acerca de tus luchas, miedos y deseos. Estudia las oraciones en la Biblia y úsalas como modelo para tus propias oraciones. Mantén un diario de oración para registrar tus oraciones y las respuestas de Dios. Y recuerda, la oración es una conversación bidireccional. Reserva tiempo para escuchar la voz de Dios a través de su palabra y del suave susurro del Espíritu Santo. Que podamos, como el salmista, declarar: de mañana, Señor, escuchas mi voz. De mañana te presento mi oración y espero con esperanza. Salmo 5:3. Que tu vida de oración sea una fuente constante de fortaleza, guía e intimidad con Dios. Gracias por acompañarme en este video sobre cómo mejorar tu vida de oración. Que Dios bendiga ricamente tu camino de fe y que experimentes el poder transformador de la oración en tu vida diaria. ¡Hasta la próxima!